Bien, jóvenes, continuando con el área de razonamiento matemático, vamos a trabajar como tema central las sucesiones aritméticas y geométricas. Ese tema de sucesiones aritméticas y geométricas es muy importante para ti, ya que muchos de esos problemas vienen en los exámenes de admisión de diferentes universidades. Pero para que tengas una idea más clara, lo que tú tienes que saber es el concepto básico acerca de sucesiones. ¿Por qué te lo digo? Porque existen diferentes tipos de sucesiones, pero ¿cómo y de qué manera se van a mostrar las sucesiones aritméticas y geométricas? Aquí te está dando una pista. Dice, es un conjunto ordenado de números que muestra una relación de concordancia en forma constante. Entonces, si tenemos t sub 1, o sea, término 1, t sub 2, o segundo término, t sub 3, tercer término, t sub 4, cuarto término, puntos suspensivos, t sub n, o último término. Entonces, para que sea una sucesión aritmética, debe de tener una relación de concordancia. En este caso, la relación de concordancia la vamos a llamar R. Y esa R tiene que darse en forma constante. O sea, aquí también tendría que ser R. De t sub 3 a t sub 4 también tendría que llamarse R. Por lo tanto, si la razón es constante, lo vamos a llamar sucesiones aritméticas. Entonces, ¿de qué manera también podemos demostrar que es una sucesión aritmética? Lo podemos hacer así también. El t sub 1, o primer término de la sucesión aritmética, lo podemos llamar t sub 1 más 0 veces la razón. ¿Cómo lo podríamos llamar a t sub 2? Al t sub 2 lo podemos llamar t sub 1 más una vez la razón. ¿Cómo se llamaría a t sub 3? Ya estoy entendiendo. A t sub 3 lo vamos a llamar t sub 1 más r más r. ¿Qué quiere decir? Que t sub 3 equivale a decir t sub 1 más 2 veces la razón. Entonces vamos a colocar t sub 1 más 2 veces la razón. ¿Y cómo vamos a llamar a t sub 4? A t sub 4 lo vamos a llamar t sub 1 más r más r más r. ¿Qué significa? Que el término 4 va a ser igual al primer término más 3 veces la razón. O sea, el cuarto término se llamaría t sub 1 más 3 veces la razón. Y como tú puedes apreciar ahí, sí existe una relación de concordancia entre el t sub 1 y la razón. ¿Para qué? Para que te pueda salir el término pedido. O sea, si yo tengo el término 4, este va a ser igual a t sub 1 más 3 veces la razón. ¿Qué quiere decir? Que el t sub 1 se relaciona con el coeficiente de la razón. Claro, si yo lo sumo, me estaría dando el término pedido. De la misma manera, si queremos hallar el término 3, este va a ser igual a t sub 1 más 2 veces la razón. ¿Qué quiere decir? Que el t sub 1 con respecto al coeficiente que tiene la razón al momento de sumarse, nos estaría dando el tercer término. Ah, ya. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros queremos hallar t sub 7? Tiene que haber una relación entre el t sub 1 y la razón. Quiere decir que t sub 7 va a ser igual a t sub 1 más, para que salga el término pedido, tendría que ser 6 veces la razón. De esa manera. Entonces ya estamos encontrando el término pedido en una sucesión aritmética. Por lo tanto, si tenemos t sub n, que representa el término enésimo o último término, ¿de qué manera lo vamos a relacionar? Este va a ser igual
a t sub 1 más, ya sabemos, que se relaciona el término pedido con respecto al coeficiente de la razón. Y este tiene que darme el término pedido. ¿Cómo sería? Profesor, acá sería 1 más 6, 7. 1 más 3, 4. Entonces, ¿cómo sería? Entre paréntesis, para que nos salga el término pedido o último término, tendríamos que llamarlo n menos 1 por la razón. Y con eso estamos relacionando el término pedido. Vamos a ver, 1 más n menos 1 nos quedaría el término pedido. Y todo está en función a t sub 1 y la razón. Entonces, el último término va a ser igual a t sub 1 más n menos 1 por la razón. Ahora, recuerda que el t sub n, ¿cómo lo hemos llamado? Allá, profesor, el t sub n se llama último término. Entonces vamos a llamar último término. También se le llama, acuérdate, también se le llama término enésimo. Último término. T sub 1, ¿qué vendría a ser? Con respecto a la sucesión aritmética, el t sub 1 sería primer término. Entonces vamos a llamarlo primer término. Ahí está. Primer término. R, ¿qué vendría a ser? Allá, profesor, R viene a ser ¿qué cosa? La razón constante. Vendría a ser la razón. Y es constante. ¿Qué vendría a ser el n? Bueno, el n no se nota mucho, pero el n, ¿qué vendría a ser? La cantidad total de términos que tiene la sucesión aritmética. N representa la cantidad de términos que tiene la sucesión aritmética, o sea, sería cantidad o número de términos. Vamos a colocarle número de términos. Ahora, para que tú lo entiendas mejor, vamos a realizar el primer ejemplo, que dice: ubicar cada uno de los términos en función de t sub 1 y r en. Aquí tenemos t sub 9, aquí tenemos t sub 15, luego tenemos t sub 20 y finalizamos con t sub 32. Entonces lo que tú tienes que hacer, cada uno de los términos, tienes que trabajarlo ¿en quién? En función a t sub 1 y r, así como lo hemos venido haciendo. ¿Qué significa? Que si yo quiero hallar el término 9 o noveno término, ¿cómo vendría a ser igual? Profesor, en función a t sub 1 y r, t sub 9 es igual a t sub 1 más, a ver, acuérdate, más 8 veces la razón. Y ya lo tienes en función a t sub 1 y r. ¿Cómo sería para t sub 15? Igualito. T sub 1 más 14 veces la razón. ¿Cómo sería para t sub 20? Si tú quieres hallar el vigésimo término o término 20, este va a ser igual, de acuerdo a la propiedad, a t sub 1 más 19 veces la razón. ¿Y cómo sería para t sub 32? Tendría que ser t sub 1 más 31 veces la razón. Y esas propiedades con respecto a la propiedad general que muestra una sucesión aritmética te va a ayudar para que tú puedas realizar problemas con respecto a sucesiones aritméticas. Bien, jóvenes, continuando con el tema acerca de sucesiones aritméticas y geométricas, vamos ahora al concepto número 2 sobre sucesiones geométricas. Dice, es aquella sucesión que muestra una mayor relación de concordancia y una razón constante. ¿Qué significa? Que si tenemos t sub 1, t sub 2, t sub 3 o tercer término, t sub 4, que es el cuarto término, puntos suspensivos, t sub n, que es el último término, para que la sucesión sea geométrica,
debe de tener una mayor relación de concordancia, o sea, su razón también tiene que ser constante. Vamos a llamarlo. Y de esa manera estamos mostrando una sucesión geométrica. La razón tiene que ser constante y tiene que tener una mayor relación de concordancia. Entonces, toda esta sucesión la vamos a llamar ahora sucesión ¿qué? Geométrica. Entonces, ¿cómo demostramos ahora una sucesión geométrica? Para eso lo vamos a colocar de la siguiente manera. A t sub 1 lo vamos a llamar t sub 1 por r elevado a la 0, ya que recién estamos empezando. Ahora, ¿cómo se llamaría t sub 2? A t sub 2 se llamaría t sub 1 por r, o sea, sería t sub 1 por r. Supuestamente, el exponente que tiene que llevar sería 1. ¿Cómo sería para el tercer término? Ya, profesor, estoy entendiendo. ¿Cómo sería? El tercer término va a ser igual a t sub 1 por r, o sea, algebraicamente sería t sub 1 por r sería r al cuadrado. ¿Cómo sería para t sub 4? T sub 4 viene a ser igual a t sub 1 por r, o sea, sería t sub 1 por r, va a ser igual a r al cubo. Y como tú puedes apreciar, ya se está mostrando una relación de concordancia entre el término pedido con respecto a t sub 1 y la razón. Entonces, ¿cómo sería la relación de concordancia? La relación de concordancia sería de la siguiente manera. Entre t sub 1 y la razón. Profesor, entre el t sub 1 y el exponente de la razón, si yo lo sumo, me va a dar el término pedido. De la misma manera, si sumamos en el tercer término, en función a t sub 1 y r cuadrado, profesor, si yo sumo 1 más 2, me estaría dando 3. Si yo sumo 1 más 1, me da el término pedido t sub 2. Si yo sumo 1 más 0, me está dando el primer término. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros queremos hallar el término 8? ¿A qué vendría a ser igual? Vendría a ser igual a t sub 1 por r elevado a la ¿qué? Profesor, para que salga 8, el exponente de la razón tendría que ser 7. ¿Qué significa? Que el término 8 va a ser igual a t sub 1 por r elevado a la séptima. Y con esto ya tenemos una mejor idea. Por lo tanto, ¿a qué vendría a ser igual el t sub n? De acuerdo al enunciado, el t sub n vendría a ser igual a t sub 1 por r a la ¿qué? Para que me salga el t sub n, aquí tendría que ser n menos 1. Lo demostramos. N menos 1 más 1 me está dando el término pedido. Por lo tanto, el término pedido que nos ha salido en esta relación llamado t sub n es igual a t sub 1 por r elevado a la n menos 1. Nosotros ya sabemos que el t sub n nos representa el último término, o también llamado término enésimo. Quiere decir que el término enésimo o último término siempre va a ser igual a t sub 1 por r elevado a la n menos 1. Y ya lo hemos demostrado. Entonces, esta propiedad va a ser muy importante para ti. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que también recordar lo siguiente. T sub n ya sabemos que es el último término. Entonces vamos a colocarle último término. Ahí está. El t sub 1, en este caso con respecto a la sucesión geométrica, el t sub 1 viene a ser el primer término. Ahí lo tenemos, primer término. ¿Algo más? ¿Sí? En este caso la razón. Acuérdate que la razón en una sucesión o progresión geométrica, la razón tiene que ser constante. Vamos a colocarle razón. Ahí está.
¿N qué nos representa? Quizás no se note mucho, pero N representa la cantidad de términos que tiene la sucesión geométrica. Entonces vamos a llamarlo cantidad o número de términos. Y con esto ya tienes una idea clara de cómo representar una sucesión geométrica. Acuérdate que todos ellos parten del término enésimo. Ahora, a manera de ejemplo dice, ubicar cada uno de los términos en función de t sub 1, r y n en. Entonces ya lo hemos practicado. Queremos, por ejemplo, hallar el séptimo término, o sea, el término 7, o t sub 7. ¿Esto a qué vendría a ser igual? A t sub 1 por r elevado a la ¿qué? Profesor, tendría que ser r a la sexta. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería para hallar el t sub 10? El t sub 10 vendría a ser igual a t sub 1 por r elevado a la novena. ¿Cómo sería para hallar t sub 13? De acuerdo a lo enunciado, el t sub 13 vendría a ser igual a t sub 1 por r elevado a la 12. Ya que 12 más 1, acuérdate, te da el término pedido, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahora, si queremos hallar el t sub 21, ¿cómo sería? O el 21º término de la sucesión geométrica. ¿De qué manera lo vas a representar? Lo vamos a representar como t sub 1 por r elevado a la 20. Y con eso estás realizando en forma práctica ya problemas o ejercicios básicos sobre sucesiones geométricas. Bien, jóvenes, a manera de caso especial vamos a desarrollar también la sucesión cuadrática. ¿Qué viene a ser una sucesión cuadrática? Dice, es aquella sucesión que muestra una relación de concordancia y razón constante a partir del segundo orden. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos t sub 1 o primer término, t sub 2 o segundo término, t sub 3 tercer término, t sub 4 cuarto término, puntos suspensivos t sub n, entonces para que la sucesión sea cuadrática dice que inicialmente todavía no tiene una razón constante. Quiere decir que en el primer orden su razón no es constante. Entonces vamos a llamarlo S sub 1, vamos a llamarlo S sub 2. ¿Por qué? Porque dice que la razón no es constante. Vamos a llamar entonces al de acá S sub 3. Dice que la razón constante se muestra a partir del segundo orden. Entonces vamos a empezar con el segundo orden. Ah, ya, profesor. Entonces a partir de aquí ya la razón es constante. Entre S sub 2 a S sub 3 la razón es constante. Por lo tanto, así de esa manera tú tienes que demostrar la sucesión de segundo orden, porque de esa manera se está mostrando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si ya tienes una idea de cómo se va a mostrar la sucesión de segundo orden, ¿de qué manera vamos a hallar el último término? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? En toda sucesión de segundo orden, lo que tú tienes que hacer es, primero, vas a trazar una línea oblicua, de esa manera. Y una vez que vas a trazar la línea oblicua, lo que va a suceder es esto. Vamos a encontrar algunos términos ocultos. ¿Cómo sería? Para eso lo colocamos así, como llavecitas, lo colocamos así. Entonces, ¿aquí cómo se llamaría? Profesor, como la razón es constante, aquí se llamaría más R. ¿El de aquí cómo se llamaría? Profesor, si el de acá se llamó S sub 1, luego S sub 2 y luego S sub 3, entonces el término oculto ¿cómo se llamaría? Se llamaría S sub 0. Luego, si aquí tengo el término 1, término 2, término 3, término 4, aquí supuestamente se llamaría el término T sub 0.
Por lo tanto, si tú quieres practicar ejercicios y problemas sobre sucesiones de segundo orden o sucesión cuadrática también se le llama, lo que tú vas a hacer es esto. A la razón lo vas a llamar 2a. Acuérdate, a la razón lo vamos a llamar 2a, que al relacionarlo vas a hallar el valor de a. Muy bien. Ahora, para hallar el s sub 0 lo vas a llamar a más b. Acuérdate, para hallar el s sub 0 lo vamos a hallar con el a más b. Y si queremos hallar el t sub 0, lo vamos a llamar directamente c. Al t sub 0 directamente se le va a llamar c. Por lo tanto, la sucesión de segundo orden se va a llamar de la siguiente manera. Ya sabemos que es de segundo orden, por lo tanto, el t sub n, o último término, o término enésimo, de la sucesión de segundo orden, siempre va a ser igual a n al cuadrado, ya que es de segundo orden o cuadrática, más b por n, más c. Y de esa manera tú vas a mostrar el término enésimo de la sucesión de segundo orden. O sea, sería igual a por n al cuadrado más bn más c. Entonces, ya sabes sacar tú el valor de a. Lo vas a sacar a partir de la razón. Correcto. El valor de b ya sabes que sumado tiene que darte el s sub 0. Y el valor de c lo vas a encontrar directamente ¿en dónde? El valor de c directamente lo vas a encontrar en t sub 0. Ten presente que para hallar el último término ya lo tienes. T sub n es igual a por n al cuadrado más b por n más c. Luego de demostrar y reconocer el orden de la sucesión cuadrática, vamos a hacer algunos problemas con respecto ya a los casos que hemos trabajado. O sea, con respecto a la sucesión aritmética, con respecto a la sucesión geométrica o con respecto a la sucesión cuadrática o de segundo orden. Primeramente vamos a leer nuestro problema. Dice, calcula el término enésimo en la sucesión geométrica. 6, 24, 96, 384 y puntos suspensivos. Tú lo que vas a hacer ahí es lo siguiente. ¿Qué vas a hacer? Ya tienes una idea de cómo se muestra la sucesión geométrica. Entonces, si queremos hallar el término enésimo, vamos a colocarle el t sub n. Ahora, una vez que vas a hallar el término enésimo, ten presente que la sucesión es geométrica. Y si es geométrica, tenemos que buscarle su razón constante. ¿Cuál crees tú que sea la razón constante de esa sucesión geométrica? Allá, profesor, sería 4. ¿Pero por qué? Porque 6 por 4 es 24. 24 por 4 me da 96. 96 por 4 nos sale 384. Por lo tanto, ya podemos hallar en esta sucesión o progresión geométrica, podemos hallar el término enésimo. ¿Cómo sería para hallar el término enésimo? Acuérdate que para hallar el término enésimo había una pequeña propiedad que decía t sub 1 por r elevado a la n menos 1. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a reemplazar. Término enésimo es igual a t sub 1, pero t sub 1 vale 6. O sea, quedaría t sub 1 que vale 6 por la razón. Como la razón es constante, la razón sería ¿cuánto? La razón sería 4. Por 4 elevado a la ¿qué? Elevado a la n menos 1. Como ya no puede seguir avanzando, claro, yo no puedo decir que 6 por 4 es 24. ¿Por qué no se puede? Porque está afectado el 4 por el exponente n menos 1. ¿Qué quiere decir? Que el término enésimo de esta sucesión geométrica, ¿cuál sería? Sería 6 por 4 elevado a la n menos 1.
Y con eso estás realizando otro problema acerca de sucesiones geométricas. Bien, jóvenes, ahora vamos a practicar el problema número 1, que dice: si se ordenan los números 3, 7 y 1 en forma ascendente y a cada uno se le suma una misma cantidad, se obtiene una progresión geométrica. Calcula el cuarto término de la progresión. En este caso, lo primero que tú tienes que hacer en ese tipo de problemas es ordenar los números 3, 7 y 1 en forma ascendente. Ya, profesor, la forma ascendente significa que lo vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a colocar así. Sería el 1, luego sería el 3, luego sería el 7. Y ya hemos ordenado estos tres números en forma ascendente. Luego, ¿qué sucede? Dice el profesor, luego a cada uno de ellos se le va a sumar una misma cantidad. Entonces, si a cada número le sumamos una misma cantidad, ¿cómo te quedaría? Profesor, me quedaría 1 más x. El otro sería 3 más x. ¿Y cuánto sería el tercer número? Profesor, si le está sumando una misma cantidad, el tercer número sería 7 más x. Entonces, si nosotros le sumamos una misma cantidad, ¿qué se va a obtener? Se va a obtener una progresión geométrica. Entonces, si se va a obtener una progresión geométrica, es porque la razón va a ser constante. Entonces vamos a colocar razón constante de una progresión geométrica. Así, de esta manera tenemos que hacerlo. Ahora, una vez que lo hemos ubicado de esa manera, ¿qué ha pasado? Profesor, queremos saber lo que significa una progresión geométrica. Para eso te vamos a hacer algunos ejemplos para que tú puedas determinar una progresión geométrica. ¿Qué quiere decir? Si tenemos, por ejemplo, el 4, el 12 y el 36, ¿es o no es una progresión geométrica? Profesor, si analizamos ahí, sí es una progresión geométrica. ¿Por qué? Porque su razón es ¿cuánto? Ya, profesor, su razón sería 3. Entonces, si su razón es 3, sería así: 4 por 3, 12, y 12 por 3, 36. Quiere decir que la razón geométrica, ¿cuánto te vale? Te vale 3. Ahora, ¿cómo demuestras tú la razón? Lo único que tienes que hacer es dividir 36 sobre 12. Y ello lo igualas a 12 sobre 4. Y con esto tú estás demostrando la progresión geométrica. ¿Por qué? Porque tiene que tener la misma razón. Y sí lo tiene. 12 sobre 4 es 3. Y 36 sobre 12 también nos sale 3. Entonces, ¿cómo demostramos nosotros en esta sucesión que se ha formado? Profesor, si esa sucesión es geométrica, ¿cómo demostramos la razón? Ya te he enseñado cómo vas a demostrar la razón. En este caso, ¿qué vas a hacer para demostrar? Ya, profesor, lo que voy a hacer es lo siguiente. 7 más x se divide ¿entre quién? Guíate de ya. Ya, se divide entre 3 más x. Y ello va a ser igual a 3 más x sobre x más 1. O sea, 1 más x. Entonces, con esa idea ya puedes hallar tú el valor para x. ¿Cómo vas a hallar tú la x? Para eso, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar en forma de aspa. ¿Y cómo quedaría? Quedaría así. Profesor, ¿cómo quedaría? X más 7 por x más 1. Ya, profesor, o sea, sería así. X más 7 por x más 1, que es lo mismo, es igual a ¿quién? Acomodamos x más 3 por x más 3.
Y con eso tú cuidadosamente vas a hallar el valor para x. ¿Cómo sería? Empleamos la propiedad distributiva. X por x sería x al cuadrado. Más x más 7x sería más 8x. Más 7 por 1 sería más 7. Ahora, así como has practicado, ¿cómo sería en el segundo miembro? X por x sería x al cuadrado. Más 3x sería más 6x. Más 3 por más 3 sería más 9. Entonces ya estás para hallar la x. Pero si queremos hallar la x, debemos de cancelar ¿a quién? ¿A quién se podría cancelar ahí? Profesor, se puede cancelar a x al cuadrado. Entonces ya la ecuación se hace más sencilla. Entonces acomodamos la x. 8x menos 6x nos da 2x. Y ello va a ser igual. 9 menos 7 nos daría 2. Por lo tanto, ¿cuál es el valor que toma x? El valor que toma x va a ser igual a ¿cuánto? A 2 sobre 2. Quiere decir que la x va a ser igual a 1. Y si la x vale 1, ya vamos a encontrar los tres términos de la progresión geométrica. Entonces decimos así. Entonces ya vamos a encontrar los tres términos de la progresión geométrica. ¿Cuáles serían? Si la x vale 1, sería 1 más 1. Si la x vale 1, el segundo término sería 3 más 1. Y si la x vale 1, el tercer término sería 7 más 1. O sea, ¿qué nos quedaría? Si la x vale 1, el primer término de la progresión geométrica sería 2. Si la x vale 1, el segundo término de la progresión geométrica sería 4. Si la x vale 1, el tercer término de la progresión geométrica sería 8. Ahora, una vez que has apreciado los tres términos de la progresión geométrica, ¿qué cosa te pide? Te pide calcular el cuarto término de la progresión geométrica. Entonces, como pide el cuarto término, es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque todos ellos deben tener la misma razón. En este caso la razón sería 2. Aquí también la razón sería 2. Por lo tanto, el cuarto término que se encuentra ubicado ahí también tendría que tener la misma razón geométrica, o sea, 2. Por lo tanto, ¿cuánto te vale el cuarto término? El cuarto término de la progresión geométrica sería 8 por 2. Y 8 por 2 sería 16. Entonces, la respuesta sería 16. Y si vale 16, el cuarto término, vamos a marcar la alternativa C. Bien, jóvenes, ahora vamos a continuar con el problema número 2, que dice: tres números cuya suma es 36 están en progresión aritmética. Si se les añade 1, 4 y 43, los resultados formarán una progresión geométrica. Pregunta: ¿cuáles son los números iniciales? Entonces, como tú puedes apreciar, en el problema número 2 estamos apreciando una combinación entre una progresión aritmética y luego entre una progresión geométrica. Para eso tenemos que analizar nuestros datos. Dice: tres números cuya suma es 36 están en progresión aritmética. Por lo tanto, vamos a colocar los tres números. Vamos a llamarlo T sub 1 al primer número, T sub 2 al segundo número y T sub 3 al tercer número. Dice que la suma de estos tres números es 36 y forman una progresión aritmética. Entonces vamos a colocar diciendo que T sub 1 más T sub 2 más T sub 3, al formar una progresión aritmética, dice que suma 36. Por lo tanto, vamos a llamarlo ecuación número 1. Ahí está. Luego, ¿qué dice? Si se les añade 1, 4 y 43,
los resultados formarán una progresión geométrica. ¿Qué quiere decir? Ya entendí, profesor. ¿Qué quiere decir? Que si tú le añades 1, 4 y 43, los resultados van a formar una progresión geométrica. O sea, ¿cómo sería? Al primero se le añade 1. O sea, quedaría t sub 1 más 1. Al segundo se le añade 4. O sea, quedaría t sub 2 más 4. Y al tercero se le añade, dice, 43. O sea, quedaría t sub 3 más 43. ¿Y qué va a pasar? Se va a formar, dice, una progresión geométrica. Por lo tanto, si forma una progresión geométrica es porque va a tener la misma razón. O sea, su razón de cada término va a ser constante. Y de esa manera hemos formado la ecuación número 2. Ahora, ¿qué nos pide? ¿Cuáles son los números iniciales? Los números iniciales, ¿quiénes son? El t sub 1, el t sub 2 y el t sub 3. Para hallar estos tres números iniciales, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente trabajamos la primera ecuación. En este caso decimos, para esto, profesor, empleamos la propiedad t sub 1 más el t sub 2 equivale a decir t sub 1 más la razón. Y el t sub 3 equivale a decir, mediante la propiedad, t sub 1 más 2 veces la razón. Y ello va a ser igual a 36. Por lo tanto, operando en función a t sub 1 y la razón, ¿qué te va a quedar? Te quedaría 3t sub 1 más 3 veces la razón es igual a 36. Profesor, ¿queda ahí? Claro que puede quedar ahí, pero hay un pequeño detalle. Date cuenta que podemos simplificar dividiendo toda la expresión entre 3. Entonces, si toda la expresión se divide entre 3, ¿cómo quedaría mejor esa ecuación? Quedaría t sub 1 más r es igual a ¿cuánto? 36 sobre 3, profesor, daría 12. Ahora, si t sub 1 más r es igual a 12, ¿qué has hallado? Vamos a ver, ¿qué hemos hallado? Si t sub 1 más r es igual a 12, estamos hallando regresivamente el segundo término. Por lo tanto, el segundo término ya lo hemos hallado. ¿Cuánto te vale el segundo término? El segundo término nos vale 12. Ya tenemos entonces el valor del segundo término. Sabemos que vale 12. Ahí lo tenemos. Ahora, y si el segundo término vale 12, quiere decir que t sub 1 más t sub 3, sabiendo que t sub 2 vale 12, entonces t sub 1 más t sub 3 vale ¿cuánto? 24. ¿Pero por qué? Porque 24 más 12 nos daría 36. Entonces, t sub 1 más t sub 3 va a ser igual a 24. Ya lo tenemos. Ahora, vamos a mirar ahora la ecuación número 2. Ya date cuenta que al momento de aumentarle 1, 4 y 43 se ha formado una progresión geométrica. Para eso tenemos que demostrar la geométrica. ¿Cómo se demostraba la geométrica? ¿Qué hacías? Tomabas el último de los términos mencionados entre el término intermedio. O sea, sería así. Demostrando t sub 3 más 43 sobre, ahí lo tenemos, t sub 2 más 4 es igual a t sub 2 más 4 sobre t sub 1 más 1. T sub 1 más 1. Pero antes de practicar, ya sabes qué forma le vas a emplear. Antes de practicarlo, ten presente que t sub 2, ¿cuánto te vale? Te vale 12. Y si t sub 2 ya sabes que te vale 12, entonces ¿de qué manera te va a quedar? Ah, profesor, ya sé que t sub 2 vale 12. Y si t sub 2 vale 12, sería 12 más 4, 16. 12 más 4, 16. Entonces vas a emplear cuidadosamente la forma cruzada. ¿Cómo sería practicando la forma cruzada? Sería así. T sub 3
más 43 multiplicado por ¿quién? Por t sub 1 más 1 va a ser igual a ¿quién? A 12 más 4, 16. 12 más 4, 16. 16 por 16 nos sale ¿cuánto? 16 por 16, si tú lo multiplicas, te tiene que dar ¿cuánto? 256. Y de esa manera estás relacionando el t sub 1 y el t sub 3, que son los términos que te están faltando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Para eso también lo puedes relacionar. Tú puedes decir, profesor, ya sé que t sub 1 más t sub 3 es igual a 24. Por lo tanto, vamos a despejar el t sub 3 para dejarlo en función a t sub 1. Quiere decir que t sub 3 equivale a decir 24 menos t sub 1. Y eso de ahí lo vamos a reemplazar. Y ya todo te va a quedar en función a t sub 1. ¿Por qué? Porque t sub 3 equivale a decir ¿qué cosa? 24 menos t sub 1. 24 menos t sub 1. Más 43 por t sub 1 más 1 es igual a 256. Por lo tanto, ¿cómo quedaría reduciendo el primer factor? Nos va a quedar de la siguiente manera. 67 menos t sub 1 multiplicado por ¿quién? Por t sub 1 más 1 va a ser igual a 256. Por lo tanto, todo queda en función a t sub 1. ¿Qué hacemos? Vamos a emplear cuidadosamente la propiedad distributiva. ¿Qué te quedaría? Empleando la propiedad distributiva, te va a quedar de la siguiente manera. 67 por t sub 1 quedaría 67 t sub 1. Más 67 por 1 es 67. Más por menos, menos. T sub 1 por t sub 1 te quedaría t sub 1 al cuadrado. Menos t sub 1 por 1 quedaría menos t sub 1. Y ello va a ser igual a ¿cuánto? A 256. Ahora, si tú verificas toda la ecuación, profesor, aquí tengo t sub 1 al cuadrado. Por lo tanto, te va a quedar una ecuación de segundo grado. Como la ecuación de segundo grado se iguala a 0, para eso tienes que verificar si t sub 1 al cuadrado es positivo o negativo. ¿Cómo es? Profesor, es negativo. Por lo tanto, el t sub 1 al cuadrado tendría que pasar al otro miembro. ¿Qué te va a quedar? Te quedaría 0 es igual a ¿quién? A t sub 1 al cuadrado positivo. Seguimos pasando. 67 t sub 1 menos 1 nos daría 66 t sub 1. Al pasar al otro miembro, te va a quedar ¿cuánto? Menos 66 t sub 1. Ahora, tienes 256. Al pasar 67 sería 256 menos 67. Para eso vamos a restar 256 menos 67. Lo restamos. 16 menos 7, 9. Entre esto, 14 menos 6 es 8. Y aquí nos quedaría 1. Quiere decir que nos quedaría ¿cuánto? 256 menos 67 sería más 189. Y de esa manera nos está quedando una ecuación de segundo grado. Entonces, ¿qué dice la ecuación de segundo grado? Que si lo tenemos de esa manera, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ¿qué? A factorizar. T sub 1 factorizando. T sub 1, la ecuación de segundo grado. ¿Cómo hacemos acá, profesor? Como acá lleva menos y acá tengo más, el más equivale a decir menos por menos. Y vamos a buscar dos factores que multiplicado te dé más 189 y operando te dé menos 66 t sub 1. ¿Cuál crees que sea? Para eso vamos a ubicarlo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a descomponer entonces a 189. Para esto lo vamos a hacer aparte, en esta operación. Descomponemos entonces a 189. ¿Y de qué manera te va a quedar? Te quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos, profesor, acá tenemos tercia. A ver, 9 más 8, 17 más 1, 18, tercia. Tercia sería 63. La tercia sería 21.
la 13 sería 7 y la séptima sería 1. Por lo tanto, ¿de qué manera vas a ubicar a 189? De tal manera que operando te dé menos 66 te sub 1. Para eso, ¿qué vas a hacer? Hemos ubicado y tenemos así, 27 por 7, no nos va a salir. Para eso ubicamos de otra manera, que sea 3 por 3, 9, por 7, 63. O sea, sería 9 por 7, 63 por 3. O sea, sería 63 por 3. Vamos a ver. Multiplicando tiene que darte 189. Ha salido multiplicando. Operando, ¿te da o no te da menos 66 t sub 1? Vamos a ver. Menos 3 t sub 1. Menos 63 t sub 1 me da menos 66 t sub 1. Y efectivamente se ha comprobado. Por lo tanto, cada uno de esos factores se iguala ¿a qué? A 0. Entonces decimos t sub 1, recordando, menos 63 se iguala a 0. O t sub 1 menos 3 también se va a igualar a 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale t sub 1? Del primero, t sub 1 vale 63. Y del segundo, t sub 1 vale 3. Pero ¿con cuál nos vamos a quedar? Ten presente que el segundo término vale ¿cuánto? Vale 12. Entonces, si el segundo término ya sabes que vale 12, date cuenta cuál vas a utilizar. Ah, profesor, ya estoy entendiendo. El segundo término ya sabes que vale 12. Entonces vamos a colocarle 12. ¿Qué significa? Que el primer término, ¿cuánto te vale? Si vale 63, no puede valer ¿cuánto? No puede valer 12. ¿Pero por qué? Porque la suma de los 3 tiene que darte ¿cuánto? 36. Y si tú le colocas 63, 63 más 12, más el t sub 3, se va a pasar la cantidad. Quiere decir que t sub 1, que vale 63, queda descartado. Por lo tanto, el t sub 1, ¿cuánto tendría que valerte? Allá, profesor, el t sub 1 tiene que valerte 3. Y si el t sub 1 vale 3, lo vamos a colocar aquí. T sub 1 vale 3. Y ya lo tenemos. Ahora, ¿qué nos faltaría hallar? Nos faltaría hallar ahora el t sub 3. ¿De dónde sacamos t sub 3? Buscamos la relación. Ya sabemos que t sub 1 vale 3 y t sub 2 vale 12. Quiere decir que t sub 3 aquí lo podemos sacar. Decimos t sub 3 es igual a 24 menos t sub 1. Pero t sub 1, ¿cuánto te vale realmente? T sub 1 vale 3. Por lo tanto, ya estamos sacando el t sub 3. ¿Cuánto valdría t sub 3? T sub 3 valdría 24 menos 3 sería 21. Y ya hemos completado los tres números iniciales. El t sub 3 vale 21. Por lo tanto, de acuerdo al problema, ¿cuáles son los números iniciales? Los números iniciales son el 3, que ya sabes cómo lo hemos sacado realmente, el número 12, que lo hemos sacado en la primera parte, y relacionando hemos sacado 21. Por lo tanto, nuestros tres números iniciales, ¿cuáles son? El 3, el 12 y el 21. Por lo tanto, vamos a marcar con cuidado la alternativa B. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver el problema número 3, que dice: ¿cuál es el término más cercano a 500 en 23, 36, 49, 62 y puntos suspensivos? En este caso, ¿de qué manera vamos a hallar nosotros el término más cercano a 500 en esta sucesión? Lo primero que tú tienes que hacer para encontrar el término más cercano es verificar qué tipo de sucesión es. Si es una sucesión aritmética o si es una sucesión geométrica. Para eso vamos a verificarlo. Tenemos
23, 36, 49, 62 y puntos suspensivos. Por lo tanto, ¿qué tipo de sucesión será? Para eso lo vamos analizando. Del 23 al 36, la sucesión está aumentando 13. Del 36 al 49, la sucesión también aumenta 13. Del 49 al 62, la sucesión nuevamente está aumentando 13. ¿Qué quiere decir? Que como la razón es constante, por lo tanto, esta sucesión será aritmética. Y si es aritmética, hay un término que nos está faltando. En este caso, el término que nos está faltando es el T sub n, ya que el T sub n nos va a ayudar a ubicar el término más cercano a 500. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer aquí es primeramente hallar T sub n. ¿Cómo sería? Para eso recordamos su propiedad. T sub n era igual a T sub 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. Por lo tanto, el T sub n va a ser igual a ¿quién? Para eso vamos a reemplazar en la sucesión aritmética. T sub 1 nos vale 23. 23 más, paréntesis, n menos 1 multiplicado por la razón. Como ya sabemos que la razón es constante, en este caso, ¿cuánto sería la razón? La razón sería 13. ¿Qué quiere decir? Que el término n o último término va a ser igual a ¿cuánto? Sería en este caso ¿cuánto? Operamos 23 más 13 por n nos da 13n menos 13 por 1 nos da 13. ¿Qué significa? De que ese término enésimo o último término va a ser igual a ¿cuánto? En este caso operando, utilizando un poco los términos semejantes, ¿qué nos va a quedar? Nos quedaría 13n más 23 menos 13 nos daría más 10. ¿Qué significa? De que el término enésimo de esta sucesión aritmética va a ser igual a 13n más 10. ¿Y para qué me sirve el término enésimo? Porque bien claro nos pide, ¿cuál es el término más cercano a 500? Por lo tanto, el término más cercano a 500 será el término enésimo. ¿Por qué? Porque ese término enésimo tiene que ser, si es más cercano a 500, tiene que ser menor que ¿cuánto? ¿Qué? 500. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a reemplazar el término enésimo, ya lo tenemos. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Allá, profesor, el término enésimo sería 13n más 10. Entonces vamos a colocarlo. 13n más 10. Todo ello va a ser menor de 500. Por lo tanto, ¿cómo sacamos nosotros el término enésimo? Como ya lo hemos encontrado, lo que necesitamos es hallar el valor de n. ¿Cómo sería? Para eso pasamos la inecuación. 13n va a ser menor de ¿cuánto? 500 menos 10 va a ser igual a ¿cuánto? A 490. Por lo tanto, el valor de n va a ser menor de ¿cuánto? Para eso dividimos 490 sobre 13. Aparte lo vamos a hacer 490 sobre 13. ¿A cuánto, profesor? ¿A 3 o a 4? En este caso sería a 3. 3 por 13 nos daría 39. ¿Cuánto sobraría? Sobraría 10. Bajando el 0 sería 100. ¿Cuánto es 100 entre 13? Profesor, ¿a 7 o a 8? A 8 se está pasando. Quiere decir que vendría a ser a 7. ¿Por qué? Porque 7 por 13 nos da 91. ¿Cuánto nos estaría sobrando? Nos estaría sobrando 9. Quiere decir que si queremos seguir sacando la parte decimal, esta parte decimal lo vamos a llamar alfa. ¿Qué quiere decir? Que 490 sobre 13 equivale a decir 37, alfa. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el término más cercano a 500? Esa n nos va a ayudar. Por lo tanto, ¿qué decimos?
el valor que tomaría n tiene que ser un valor menor que 37, alfa. Ponte a pensar, ¿cuál es el valor de n que es menor que 37, alfa? Ese valor de n tiene que ser entero. Entonces, lo único que está cumpliendo es que la n sea ¿cuánto? 37. Entonces, lo vamos a comprobar. 37 de entero, ¿es o no es menor que 37, alfa? Sí, profesor. Por lo tanto, n vale 37. Y si la n vale 37, ya vamos a hallar el término más cercano ¿a quién? A 500. Entonces lo voy a reemplazar y nos va a quedar de esa manera. Término enésimo es igual a 13n más 10. Pero la n ya sabemos que vale ¿cuánto? 37. Y de esa manera vamos a hallar el término más próximo o más cercano a 500. Lo vamos a ir operando. ¿Qué saldría? 13 por 37 más 10. ¿Cuánto sería 13 por 37? Para eso vamos a multiplicarlo un costadito. ¿Cuánto sería 13 por 37? La tabla del 7 y la tabla del 3. 7 por 13 nos da 91. 3 por 13 nos da 39. Por lo tanto, si nos ponemos a sumar, ¿cuánto nos estaría quedando? Nos estaría quedando 1, 8 y 4. O sea, sería 481 más 10. Por lo tanto, el término más cercano a 500 va a ser igual a ¿cuánto? A 481 más 10. ¿Cuánto es 481 más 10? Ah, profesor, sale 491. Entonces, en esta sucesión aritmética, si tú la sigues avanzando, el término más cercano a 500, ¿cuál sería? Sería en este caso 491. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa B. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver el problema número 4, que dice: calcula el segundo término negativo en la siguiente progresión aritmética: 425, 417, 409, 401 y puntos suspensivos. Como tú puedes apreciar en ese problema, ya te está diciendo que esta sucesión está formando una progresión aritmética. Entonces, si esta sucesión está formando una progresión aritmética, quiere decir que todos ellos van a tener la misma razón. Ah, ya, profesor, sí. Todos ellos van a tener la misma razón. En este caso, de 425 al 417, su razón sería menos 8. Del 417 al 409, su razón es menos 8. De la misma manera, la que sigue, menos 8. ¿Pero por qué, profesor? Porque ya sabemos que está formando una progresión aritmética. Entonces, si tú analizas el orden de la progresión, esa está disminuyendo. Ajá, está disminuyendo. Por lo tanto, si está disminuyendo, va a llegar un momento en el cual te pida que ubiques el segundo término negativo de esa progresión aritmética. Claro que se puede encontrar, pero tienes que tener algo muy importante. En este caso, lo que tú debes de tener en cuenta es lo siguiente. Ah, profesor, ¿qué está faltando? Está faltando el T sub n. Entonces vamos a colocarle el T sub n. Por lo tanto, ¿a qué vendría a ser igual el T sub n? Para eso recordamos su propiedad. T sub n es igual a T sub 1 más n menos 1 multiplicada por la razón. Por lo tanto, ese T sub n te va a ayudar a ubicar el segundo término negativo. ¿Cómo sería? Sería así. T sub 1, ¿cuánto te vale? Te vale 425. Ahí está. Más n menos 1 multiplicada por la razón.
ya sabemos que la razón es constante y su valor sería menos 8. Entonces vamos a colocarle menos 8. Por lo tanto, el t sub n ya lo vamos a hallar. ¿A qué vendría a ser igual? Vendría a ser igual a 425 aquí. Propiedad distributiva hacia el lado izquierdo sería así. Menos 8 por menos 1 sería más 8. Luego, menos 8 por n sería menos 8n. Por lo tanto, ese término enésimo o último término va a ser igual a ¿cuánto? Para eso sumamos. 425 más 8 sería 433 menos 8n. Quiere decir que ya hemos encontrado cuál es el término enésimo. Ahora, ese término enésimo nos va a ayudar a ubicar ¿qué cosa? A ubicar el segundo término negativo. Entonces, si queremos nosotros hallar el segundo término negativo, ¿qué significa? De que este término enésimo, ¿cómo tiene que ser? Ya, para que sea negativo, profesor, el término enésimo tendría que ser ahora menor que 0. ¿Qué quiere decir? Que el término enésimo, al ser menor que 0, vamos a encontrar entonces el segundo término negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a reemplazar. Término enésimo aquí es igual a 433 menos 8n. Vamos a colocar entonces 433 menos 8n. Por lo tanto, ese término enésimo tendría que ser menor que 0. ¿Y qué se ha formado? Se ha formado en este caso una inecuación. Para eso dejamos la inecuación en su variable, menos 8n. Y ello va a ser menor que 0. Menos 433 al pasar sería menos 433. Por lo tanto, la inecuación que estás observando tiene variable negativa. ¿Qué quiere decir? Que lo tenemos que multiplicar para que sea positivo. Tenemos que multiplicar toda la inecuación, multiplicarla en este caso por menos 1. Si lo multiplicamos por menos 1, ¿cómo nos queda? Nos quedaría así. Menos 1 por menos 8n sería 8n. Cambiamos la desigualdad. Menos 1 por menos 433 sería 433. Quiere decir que el valor de n tendría que ser mayor que ¿cuánto? Que 433 sobre 8. Para eso vamos a dividir un cosadito. ¿Cuánto es 433 sobre 8? Lo vamos a hacer acá. 433 sobre 8. ¿A cuánto aproximadamente? Para eso lo dividimos. Profesor, 433 sobre 8 va a ser igual a 5 por 8, 40 sobra 3. Bajamos el otro 3 y quedaría 33. 33 entre 8 sería a 4. 4 por 8, 32. Estaría sobrando 1. Como sobra 1 y nos interesa solamente la parte entera, entonces le vamos a colocar alfa. ¿Qué quiere decir? Que 433 sobre 8, ¿a qué vendría a ser igual? Profesor, sería igual a 54, alfa. ¿Qué quiere decir? Que los valores que toma n tendría que ser mayor que 54, alfa. ¿Qué valores son mayores? Siendo entero, mayores que 54, alfa. Para eso tenemos los siguientes valores. 55, correcto. 56, 57, 58 y puntos suspensivos. Entonces, a nosotros nos piden ubicar el segundo término negativo. Quiere decir que con el primero nosotros vamos a hallar el primer término negativo. Con el segundo vamos a hallar el segundo término negativo. Con el tercero vamos a hallar el tercer número negativo. Y con el cuarto vamos a hallar el cuarto número negativo. En este caso, ¿con cuál vamos a hallar el segundo término negativo? Cuando la n vale ¿cuánto? Cuando la n vale 56. Entonces ya lo vamos a reemplazar en el t sub n. Y así
vamos a hallar nosotros el segundo término negativo. ¿Cómo sería? Sería así. T sub n va a ser igual a 433 menos 8 por n. Pero la n ya sabemos que vale ¿cuánto? Para encontrar el segundo término negativo, la n tiene que ser ¿cuánto? 56. Entonces vamos a colocarle 56. Entonces, haciendo operación combinada, tenemos lo siguiente. El segundo término negativo, ¿cuánto será? Será 433 menos 8 por 56. Para eso multiplicamos. 8 por 6 sería 48. Llevo 4. 8 por 5, 40. Y 4, 44. Quiere decir que el segundo término negativo de toda esa sucesión o progresión aritmética va a ser igual a ¿cuánto? A 433 menos 448. ¿Qué hacemos? Lo operamos. Signo diferente se resta, restando queda 15 y colocamos el signo de la cantidad mayor. La cantidad mayor es 448, lleva signo menos. Por lo tanto, el segundo término negativo de toda la progresión aritmética va a ser igual a ¿cuánto? A menos 15. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa D. Bien, jóvenes, ahora vamos a practicar el problema número 5, que dice, pregunta, ¿cuántos términos tiene la siguiente sucesión? 4, 7, 12, 19, puntos suspensivos, último término, 1603. Entonces, tú lo que vas a hacer para poder decir cuántos términos tiene la siguiente sucesión, lo que tú tienes que determinar si es una sucesión aritmética o si es una sucesión geométrica. Para eso vamos a demostrarlo. Aquí vamos a colocar el 4, el 7, el 12, 19, puntos suspensivos, 1603. Entonces decimos, del 4 al 7 la sucesión aumenta a 3. Del 7 al 12 aumenta a 5. Quiere decir que no es una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque para que sea una sucesión aritmética la razón tenía que haber sido constante. Ahora, ¿podrá ser una sucesión geométrica? Tampoco. No puede ser una sucesión geométrica, porque yo digo, de 4 al 7 tendría que ser en este caso multiplicado por 7 cuartos. 4 por 7 cuartos nos daría 7. Y acá también tendría que ser por 7 cuartos. Pero acá, al momento de hacer geométricamente por 7 cuartos, nos daría 49 cuartos. Y acá tenemos ¿cuánto? Tenemos 12. ¿Qué significa? Que tampoco es una sucesión geométrica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de sucesión será? Lo que tú tienes que hacer ahora es lo siguiente. Hacemos esto. Del 4 al 7 ya sabemos que aumenta 3. Del 7 al 12 aumenta 5. Del 12 al 19 aumenta 7. Entonces, si le damos otro escaloncito más, ya la sucesión sería de segundo orden. ¿Cómo sería? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Del 3 al 5 aumenta 2. Del 5 al 7, allá, también está aumentando 2. ¿Qué significa? Que la sucesión que vamos a practicar ahora es una sucesión de segundo orden. Entonces, para eso tienes que recordar la propiedad de una sucesión de segundo orden. Cuando sea de segundo orden, lo que tú vas a hacer es emplear la siguiente propiedad que dice T sub n, o último término, es igual a A por n al cuadrado más B por n más C. Y de esa manera tú necesitas
hallar la sucesión de segundo orden. Esta es su propiedad. ¿Qué sabes? Ah, profesor, lo que sabemos ahorita es el último término. ¿Cuánto vale el último término en la sucesión de segundo orden? El último término me vale 1603. Entonces vamos a colocar 1603. Por lo tanto, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el valor de A, el valor de B y el valor de C. Cosa que nos quedamos con N. ¿Y N qué te representaba? La cantidad de términos que tiene la sucesión. Acuérdate, N representaba la cantidad de términos que tiene toda la sucesión. Para eso tenemos que buscar en esta sucesión de segundo orden el valor de A, de B y de C. ¿Qué hacemos? Lo primero que vas a hacer es trazar una línea oblicua para encontrar los valores de A, B y C. Vamos a trazar entonces la línea oblicua. ¿Y qué vamos a hacer? Hacemos lo siguiente. Decimos, para encontrar la A, la B y la C, decimos, ya sabemos que aquí es 2. Entonces, para que sea 2, estamos regresando un poquito, acá tendría que ser 1. Ahora, para que sea 4, aquí ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser 3. Entonces, necesitamos los valores de A, B y C para hallar la N, que es la cantidad de términos. ¿Cómo lo sacamos? Hacemos esto. Siempre en una sucesión de segundo orden, su forma de abajo hacia arriba sería 2A. Acuérdate, 2A. La que sigue tendría que tener la forma A más B. Y la de arriba tendría que tener la forma C. Quiere decir que el valor de C, ¿cuánto me vale? Empleando la sucesión de segundo orden, la C vale 3. Ahora, ¿qué más sabemos? Sabemos el valor que va a tomar A. Profesor, el valor que va a tomar A multiplicado por 2 tiene que darte 2. O sea, quiere decir que la A tendría que valer ¿cuánto? Tendría que valer 1. ¿Por qué no puede valer 2? Porque 2 por 2 es 4, pero tú tienes 2 aquí. Quiere decir que para que salga 2, el valor de A tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 1. 2 por 1 me da 2. O sea, ya sabemos que la A vale 1. Y si la A vale 1, como una cadenita lo formamos. ¿Cuánto tendría que valer la B? En la B, ¿cuánto tendría que valer para que salga 1? Profesor, la B tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 0. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser 0? Porque 1 más 0 me da 1. Y el valor de C vale 3. Entonces, A vale 1, ahí lo tenemos. B vale 0, para que pueda salir 1. Y el valor de C me vale 3. Ahora sí, teniendo los valores lo vamos a reemplazar. La A es igual a 1, la B es igual a 0 y la C es igual a 3. Recuerda que lo que estás haciendo ahora es practicando sucesión de segundo orden. Entonces lo vamos a reemplazar. La A vale 1. Entonces quedaría 1 por n al cuadrado. Más. La B, ¿cuánto nos vale? Nos vale 0. O sea, sería 0 por n. Más la C vale 3. Quiere decir que ya vamos a hallar la cantidad de términos que tiene toda esta sucesión de segundo orden. ¿Cómo sería? Para eso seguimos avanzando. 1603 es igual. ¿Qué nos quedaría en el segundo miembro? Nos quedaría una operación combinada. 1 por n cuadrado es directamente n cuadrado. Más 0 por n se elimina. ¿Por qué? Porque 0 multiplicado por una cantidad siempre sale 0. O sea, nos quedaría en n cuadrado más 3. Y ya estamos para hallar la cantidad de términos. ¿Qué debemos hacer ahí? El 3 pasa al otro miembro con signo cambiado. O sea, quedaría 1603 menos 3 sería 1600. Igual a n al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto valdría la n? La n valdría la raíz cuadrada de 1600. ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de 1600? La raíz cuadrada para hallar la n de 1600 sería igual a 40. ¿Qué significa? Que la cantidad de términos que tiene la sucesión de segundo orden es igual a
40. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa D. Bien, jóvenes, ahora vamos a continuar con el problema número 6, que dice: hallar el valor de n en la siguiente sucesión si ambas partes poseen la misma cantidad de términos. Tenemos a más 3 como primera parte elevado a la 1. Luego tenemos a más 7 elevado todo ello al cubo. Luego tenemos en la primera parte a más 11 elevado todo ello a la quinta. Puntos suspensivos, paréntesis. A más 118 menos n, cerramos paréntesis, elevado todo ello a la n. Entonces, como tú puedes apreciar, ese problema tiene una forma de ¿qué? De una progresión aritmética. ¿Pero por qué tiene la forma de una progresión aritmética? ¿Por qué? Porque date cuenta que cada uno de los términos van a poseer la misma razón. Por ejemplo, si tengo a más 3 y luego tengo a más 7, con respecto a la base, allá profesor, me di cuenta. En este caso decimos, profesor, ¿cuánto sería la razón? La razón en este caso sería ¿cuánto? Más 4. De a más 7 a más 11 en la base, la razón también sería más 4. Por lo tanto, con respecto a la base, ¿qué nos está representando? Nos está representando una progresión aritmética. Ahora, ¿qué dice además? Luego de hallar el valor de n, dice: ambas partes poseen la misma cantidad de términos. En este caso, si nosotros queremos hallar la n, ten bastante cuidado, porque n, con respecto a ese problema, no nos representa la cantidad de términos. Por lo tanto, nuestro término general tendría que llamarse ¿qué cosa? Tendría que llamarse t sub k. Y ello va a ser igual a t sub 1 más, ya no se va a llamar t sub n, sino t sub k, porque está trabajando el problema con n. Entonces, ¿qué te va a quedar aquí? K menos 1 multiplicado por la razón. Entonces, vamos a trabajar primeramente en el exponente. Ya sabemos que ambas partes poseen la misma cantidad de términos. Entonces trabajamos el exponente. ¿Qué dice con respecto al exponente? Dice así: con respecto al exponente, ¿qué tenemos? Miramos el exponente. Tenemos el 1, el 3, el 5, puntos suspensivos. Tenemos en el exponente, tenemos n. Ya sabemos que el n no nos está representando la cantidad de términos. Por lo tanto, ¿quién nos estaría representando la cantidad de términos? Dándole la forma adecuada, la cantidad de términos nos está representando el valor de k. Por lo tanto, ¿cómo hacemos aquí? Hacemos así. T sub k es igual a ¿quién? A t sub 1 más k menos 1, que lo estamos reemplazando con este valor, multiplicado por la razón. Por lo tanto, reemplazamos. T sub k sigue siendo lo mismo. Es como si fuera t sub n, pero estamos trabajando con k. Ya sabes por qué motivo. Por lo tanto, t sub k, que es igual a n, ya que nos representa el último término con respecto a ese problema. T sub 1, ¿cuánto te vale? T sub 1 vale 1. Más k menos 1 multiplicado por la razón. En este caso, ¿cuánto vale la razón? Profesor, la razón, como es una razón aritmética, su razón vale ¿cuánto? Vale 2. Entonces vamos a colocar diciendo que la razón vale 2. Entonces, queremos hallar la cantidad de términos. ¿Quién es la cantidad de términos? El valor de k. Para eso transponemos los términos. ¿Y de qué manera te va a quedar? Te va a quedar de la siguiente manera. Tenemos n es igual a 1 más 2 por k sería 2k. 2 por menos 1 nos daría menos 2. Entonces, operando para hallar el valor de k, ¿cómo quedaría? N es igual a ¿quién? A 2k más 1 menos 2 sería menos 1.
Por lo tanto, lo que tú quieres hallar es la cantidad de términos. ¿Pero qué es la cantidad de términos? El valor de K. Para eso pasamos el 1 y luego el 2. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. Pasamos el 1. N más 1 es igual a 2K. Por lo tanto, podemos nosotros hallar el valor para K. ¿A qué vendría a ser igual el valor de K? Profesor, si despejamos para hallar el valor de K, ello va a ser igual ¿a quién? A N más 1 sobre ¿cuánto? Sobre 2. Entonces, el valor de K va a ser igual ¿a quién? Ya lo tenemos. El valor de K va a ser igual a N más 1, ahí está, sobre 2. Y ya tenemos la primera parte. Allá, profesor, la primera parte ya la tenemos. Ya hemos hallado su cantidad de términos. La cantidad de términos para ese tipo de problemas, en este caso nos representa N más 1 sobre 2. Ahora vamos a hallar la cantidad de términos en la base. Ah, profesor, ¿cómo sacamos la cantidad de términos en la base? Para eso miramos la base. En la base, ¿qué tenemos? O sea, la otra parte. En la base tenemos A más 3. Ahí está. Luego tenemos A más 7. Luego tenemos A más 11. Puntos suspensivos. Tenemos ahora A más 118 menos N. Y eso es lo que tenemos en la base. Entonces, si eso de aquí es lo que tú tienes en la base, ¿de qué manera lo vas a practicar? Para eso decimos, miramos la base. Allá, profesor, la razón en este caso es constante. O sea, la razón aquí vale 4. En este caso la razón es constante y su valor es 4. Si deseas colocarle, ellos llevarían signo positivo. ¿Pero por qué? Porque A más 3 más 4 nos daría A más 7. Y A más 7 más 4 nos daría A más 11. Por lo tanto, también ¿qué nos pide? Dice que ambas partes deben de tener la misma cantidad de términos. Entonces decimos, ¿con qué trabajamos? Igualito, tenemos que trabajar con el T sub K. Decimos, T sub K es igual a T sub 1, para no confundirnos, más K menos 1 multiplicado por la razón. Acuérdate que no puede ser T sub n, ya que el problema está trabajando con la letra n. Muy bien, entonces ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer ahí es reemplazar. T sub k, ¿quién representa? Igualito a más 118 menos n. Entonces tenemos a más 118 menos n. Y ello va a ser igual a T sub 1. ¿Pero quién es T sub 1? Aquí lo tenemos. El T sub 1 nos vale A más 3. Ahí está. A más 3. Más K menos 1 multiplicado por la razón. Como la razón es constante, su valor ¿cuánto sería? Ahora sería 4. ¿Y qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado aquí es lo siguiente. Miembro a miembro podemos cancelar la letra A. Y nos quedamos en función a n y a k. Ya sabemos que tenemos que hallar el valor de k. Porque k en esta sucesión nos representa ¿qué cosa? Nos está representando la cantidad de términos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos va a quedar así. Profesor, ¿qué voy a hacer? Colócalo. 118 menos n va a ser igual ¿a quién? A 3 más, multiplicamos por 4, 4k menos 4. Reduciendo un poquito, ¿qué nos va a quedar? Allá, profesor, nos quedaría así. 3 menos 4 nos da menos 1. Al pasar daría más 1. O sea, si 3 menos 4 es menos 1, al pasar sería más 1, quedaría 119 rápidamente. Menos n, aquí vendría a ser igual a 4 veces el valor de k. Por lo tanto, lo que tenemos que hallar es la cantidad de términos también. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Si queremos hallar la cantidad de términos, tenemos que despejar el valor de k. ¿Cómo sería? Por lo tanto, vamos a despejar hallando el valor de k. K va a ser igual ¿a quién? Para eso lo vamos a hallar. Si queremos hallar el valor de k, en este caso el 4 va a pasar a dividir. ¿Y qué te va a quedar?
Allá, profesor, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 119 menos n sobre 4. Y así de esa manera tienes que dejarlo. Ya tenemos la cantidad de términos entonces en la base. Y esto va a ser igual a 119 menos n sobre 4. Ahora, luego de haber practicado en ambas partes la cantidad de términos, ya sabemos que en el exponente la cantidad de términos que tiene es n más 1 sobre 2. Y la cantidad de términos que muestra la base realmente es igual a 119 menos n sobre 4. ¿Pero qué nos pide calcular? Nos pide calcular el valor de ¿quién? De n. Si nos pide calcular el valor de n, ¿qué hacemos? Como ambos representan la misma cantidad de términos, significa que acá van a ser igualdad. Entonces, si formamos una igualdad, ¿cómo te va a quedar? Te va a quedar de la siguiente manera. Para esto lo vamos a trabajar así. Ya sabemos que va a formar una igualdad. Entonces, ¿qué te va a quedar? Del primer k te queda n más 1 sobre 2. N más 1 sobre 2. Y como ambos representan la misma cantidad de términos, lo igualamos. ¿A quién lo vamos a igualar? Como representa la misma cantidad de términos, lo vamos a igualar ¿a quién? A 119 menos n sobre 4. 119 menos n sobre 4. Y con eso tú vas a hallar el valor para n. ¿Cómo hallarías el valor para n? Para eso multiplicas por 4 y por 2. ¿Cómo te queda? 4n más 4 es igual. Por 2, 238 menos 2n. Por lo tanto, acomoda la n y fíjate cómo te queda. Allá, profesor, me quedaría 4n más 2n sería 6n. Y en el otro lado te quedaría 238 menos 4 sería 234. Por lo tanto, ¿a qué vendría a ser igual a n? Para eso dividimos. 23 entre 6 te da ¿a cuánto? A 3. 3 por 6, 18. ¿Sobraría cuánto? Sobraría 5. 54 entre 6 nos daría ¿cuánto? Nos daría 9. ¿Qué quiere decir? Que 234 entre 6 nos da 39. Por lo tanto, el valor que pedía, que es el valor de n, es igual a 39. Y si sale 39, vamos a marcar la alternativa D. ¿Ya, hijo? Bien, jóvenes. Continuando con el tema de sucesiones aritméticas y geométricas, vamos a practicar ahora el problema número 7, que dice: si x, y cifras, punto y coma, x 9 cifras, punto y coma, y 3 cifras, punto y coma, y puntos suspensivos, es una progresión aritmética, nos pide calcular el valor de, entre comillas, x más y. Entonces, si nosotros queremos buscar el valor de x más y, ten presente de que x, y cifras, x 9 cifras y y 3 cifras están formando una progresión aritmética. Quiere decir que si tenemos x, y cifras, x 9 cifras y y 3 cifras, si forman una progresión aritmética, ¿qué significa? Ah, ya entendí, profesor. Significa de que todos ellos van a tener una razón constante. En este caso, su razón va a ser constante. Entonces vamos a colocarle la razón constante. Y si la razón es constante, tienes que recordar cómo se demostraba una progresión aritmética. Para eso vamos a practicarlo aparte. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos 6, tenemos 9, tenemos 12 o tenemos 15 y puntos suspensivos? Lo que estoy apreciando acá es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque su razón constante, en este caso, ¿cuánto nos vale? Nos vale, en este caso, 3. Ahora, ¿cómo demuestras que realmente es una progresión aritmética?
Para eso demostramos la razón. Puedo tomar el 12 y lo restamos con el 9. Y ello va a ser igual al 9 restado con el 6. ¿Por qué? Porque 12 menos 9 nos da la razón constante. Al igual que 9 menos 6. También nos está saliendo la razón constante. Y de esa manera estamos demostrando que es una progresión aritmética. Ahora, una vez que te das cuenta de eso, ¿tú qué puedes hacer? Profesor, ¿puedo hacer lo mismo? Sí lo puedes hacer. ¿Qué significa? De que y 3 cifras menos x 9 cifras va a ser igual al mismo x 9 cifras menos x y cifras. Y como tú puedes apreciar ahí, se ha formado una operación. Ahora, una vez que se ha formado la operación, aquí podemos pasar al otro miembro de tal manera que estamos relacionando términos semejantes. Igual acá, ¿qué quedaría? Quedaría y 3 cifras más x y cifras es igual a x 9 cifras, al pasar sería más x 9 cifras. Por lo tanto, en el segundo miembro que tenemos, x 9 cifras más x 9 cifras sería 2 veces x 9 cifras. Ahora, ¿y qué quedaría acá? Profesor, aquí lo que queda es lo siguiente. Para eso podemos emplear, a ver, quedaría y 3 cifras, dándole orden primeramente, más x y cifras es igual a 2 veces x 9 cifras. Ahora, una vez que lo has operado, ¿qué más podrías hacer? Ten presente que las cifras se encuentran en base 10. Y como se encuentra en base 10, tú lo que puedes hacer es emplear sistema de numeración. Un poquito de aritmética. ¿Cómo sería? Y por 10 más 3 quedaría 10y más 3. Más, en la que sigue, quedaría 10x más y. Y ello va a ser igual a 2 veces ¿quién? Igualito. Quedaría 10x más 9. 10x más 9. Seguimos operando. Si tengo 10y más 3 más 10x más y, ¿se puede reducir un poco? Sí, se puede reducir. ¿De qué manera te va a quedar? Te va a quedar de la siguiente manera. 10y más y nos quedaría 11y. Para eso lo voy a hacer aquí a un costado para que me alcance el espacio. O sea, nos quedaría, en este caso nos quedaría 10y más y, nos está quedando 11y. Aquí lo voy a hacer. 11y más 10x más 3 más 10x más 3. Y ello va a ser igual a ¿quién? A 2 que multiplica a 10x más 9. O sea, quedaría 2 por 10x, 20x, más 2 por 9, 18. O sea, nos quedaría 20x más 18. Y a partir de ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a relacionarlo de tal manera que todos ellos sean positivos. En este caso, ¿cómo hacemos para que todos ellos sean positivos? Profesor, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar a 11y, ya que es positivo. Entre 20x y 10x, el 10x pasa con signo cambiado. Y te quedaría así. 20x menos 10x te da 10x. Ahora, entre el 3 y el 18, el 3 tiene que pasar al segundo miembro. O sea, ¿cómo te quedaría? Te quedaría 18 menos 3. ¿Cuánto sería 18 menos 3? 18 menos 3 sería 15. Entonces ya tenemos que todos los términos que tú ves acá ya son positivos. Y si todos los términos acá son positivos, lo que tú tienes que hacer es darle un valor a x y a y de tal manera que salga una relación, o sea, una igualdad. ¿Qué valor tendría que tomar la x? ¿Y qué valor tendría que valer la y para que salga una igualdad? A ver, supongamos que la x valga 4. 10 por 4 sería 40. 40 más 15 sería 55. Entonces la y, ¿cuánto tiene que valerte? Ah, ya entendí, profesor. Quiere decir
que si la X vale 4, me daría, operando el segundo miembro, me daría 55. Quiere decir entonces que la Y tendría que valer 5. Quiere decir que la X es igual a 4 y la Y ha salido 5. Como tenemos los valores de X y de Y, ahora sí podemos calcular lo que pide. En este caso, si ya sabemos que es una progresión aritmética, nos piden calcular el valor de X más Y. Entonces vamos a reemplazar. Si la X vale 4 y la Y vale 5, por lo tanto, X más Y va a ser igual a ¿cuánto? 4 más 5 nos sale 9. Y con eso hemos hallado el problema número 7. X más Y es igual a 9. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa C. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver el problema número 8, que dice: si el primer término de una progresión aritmética es a más b y la razón es a menos b, pregunta, ¿cuántos términos posee dicha sucesión si el último término es 12a menos 10b? Entonces, lo que tú vas a hacer en el problema es analizarlo. Ya sabes que todo el problema se refiere ¿a qué? Se refiere a progresión aritmética. Entonces vamos ordenándonos. Dice, el primer término de una progresión aritmética es a más b. Entonces vamos a colocar diciendo que el primer término de la progresión aritmética es a más b. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué más dice? Y la razón es a menos b. Ya, profesor. La razón en este caso, en una progresión aritmética, es constante. Y dice que la razón es a menos b. Entonces vamos a colocar la razón a menos b. Muy bien. Supuestamente la que sigue también tendría que tener la misma razón, o sea, a menos b. Ahora, ¿qué dice la pregunta? La pregunta dice lo siguiente: ¿cuántos términos posee dicha sucesión? No sabemos. Si el último término es 12a menos 10b. Ya. Quiere decir que el último término también ya se conoce. ¿Cuánto dice que vale? Vale 12a menos 10b. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahí es hallar la cantidad de términos que tiene la progresión aritmética. ¿Cómo hacemos nosotros para hallar la cantidad de términos? Para eso tenemos que recordar su propiedad que dice T sub n es igual a T sub 1 más n menos 1 por la razón. Entonces, si nos pide hallar la cantidad de términos que tiene esta progresión aritmética, o sea, tenemos que hallar ¿qué letra? La letra n, ya que n nos representa la cantidad de términos. Entonces, ¿cómo sería? Para eso lo vamos a reemplazar. Decimos, t sub n, o último término, ¿nos vale cuánto? ¿Cuánto nos vale t sub n? Ya la encontré. El t sub n dice que vale 12a menos 10b. Entonces vamos a colocar 12a menos 10b. Y ello va a ser igual al primero. Pero el primero ya sé que vale ¿cuánto? Vale a más b. Entonces ya sabemos que el primero vale a más b. Más lo que pide el problema, n, que no sabemos cuánto vale, que es la cantidad de términos, menos 1 por la razón. La razón ya sabemos que es constante y su valor es a menos b. Entonces vamos a colocarle entre paréntesis, a menos b. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que buscar la manera de llegar a la n. ¿Cómo llegamos a la n? Para eso, ¿qué podemos hacer? Ya. Lo que tenemos que hacer acá es pasar el a y el b al otro miembro con signo cambiado. ¿Qué te va a quedar? Te quedaría así. 12a menos a te quedaría
11A. Menos 10B menos B te quedaría menos 11B. ¿Y ello a qué vendría a ser igual? Vendría a ser igual a lo que queda. ¿Qué queda? Todo ese bloquecito de ahí. N menos 1 multiplicado por A menos B. Entonces, ¿algo más que se puede hacer para hallar la N? Sí. En este caso nos estamos dando cuenta que en el primer miembro se puede factorizar. ¿Cuál es el factor común ahí? Entre 11A menos 11B, el factor común es el número 11. ¿Y qué te va a quedar? Te quedaría A menos B. ¿Y ello va a ser igual a quién? A N menos 1 multiplicado por A menos B. ¿Y qué ha pasado ahí? Ah, profesor, factores iguales miembro a miembro se cancela. Entonces lo estamos cancelando. Y ya vamos a hallar la cantidad de términos que tiene la progresión aritmética. ¿Cómo sería? Sería así. ¿Qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando 11 es igual a ¿quién? A n menos 1. Entonces vamos a hacerlo en este costadito. Quiere decir que el valor para n, ¿cuánto sería? Para eso menos 1 pasa al otro miembro con signo cambiado y quedaría así. La cantidad de términos que tiene la progresión aritmética será 11 más 1 sería 12. Quiere decir que la cantidad de términos que tiene toda la progresión aritmética va a ser igual a 12. Quiere decir que vamos a marcar con cuidado la alternativa D. Bien, jóvenes, finalmente vamos a practicar el problema número 9, que dice: calcula el sexto término negativo de la siguiente progresión aritmética: 247, 240, 233, 226 y puntos suspensivos. Ya conocemos que esta sucesión que estás observando ya es una progresión aritmética. Y date cuenta que la progresión aritmética está disminuyendo. Y si está disminuyendo, sí vas a poder hallar lo que te pide. En este caso, ¿qué te pide? Te pide que halles el sexto término negativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tienes que hacer es demostrar que es una progresión aritmética. En este caso tenemos 247, 240, 233, 226 y puntos suspensivos. Por lo tanto, para que sea una progresión aritmética, tendría que tener su razón constante. En este caso, ¿cuál sería la razón constante? Profesor, como está disminuyendo la progresión aritmética, la razón constante sería ¿cuánto? Sería menos 7. ¿Por qué? Porque 247 menos 7 es igual a 240. Aquí también sería menos 7, ahí está. Y aquí también sería menos 7. Ya que la razón tiene que ser constante. Comprobamos. 233 menos 7 nos da 226. Entonces, como la progresión aritmética está disminuyendo, sí podemos hallar el sexto término negativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar el término que nos está faltando, llamado ¿qué? Ah, profesor, nos está faltando el T sub n. Entonces, con el T sub n, tú sí vas a poder hallar el sexto término negativo. ¿Cómo sería? Para eso recordamos la propiedad que dice: T sub n es igual a T sub 1 más n menos 1 multiplicado por la razón. Lo vamos a reemplazar para hallar T sub n. T sub n es igual a T sub 1. Pero T sub 1, ¿cuánto te vale? Te vale 247. O sea, quedaría 247 más n menos 1 multiplicada por la razón. Pero como la razón es constante, ya sabemos que vale menos 7. Entonces, cuidadosamente tienes que hallar el valor de T sub n para que puedas hallar el sexto término negativo. ¿Cómo sería? Sería así: T sub n es igual a 247, operamos,
Menos 7 por n, menos 7n. Menos 7 por menos 1 daría más 7. Acomodando. Daría más 7, menos 7 por n, menos 7n. Por lo tanto, ese término enésimo o último término va a ser igual a ¿cuánto? 247 más 7 daría 254 menos 7n. Y con esto ya tenemos el término enésimo o el último término. Y esto nos va a ayudar a poder hallar lo que pide, que es el sexto término negativo. Como te pide el sexto término negativo, significa que el t sub n, ¿cómo tiene que ser? Allá, profesor, el t sub n tiene que ser menor que 0. Por lo tanto, vamos a reemplazar t sub n al ser menor que 0 va a ser igual a ¿quién? T sub n es igual a ¿quién? A 254 menos 7n. 254 menos 7n. Y todo eso de ahí tiene que ser menor que 0. Y vas a ver que te va a salir el sexto término negativo. ¿Cómo sería? Para eso dejamos la variable. Menos 7n va a ser menor que ¿quién? Que 0 menos 254. O sea, sería menos 254. Por lo tanto, si la inecuación tiene variable negativa, ¿por cuánto se multiplicaba? Se multiplicaba todo por menos 1. Entonces vamos a multiplicar todo por menos 1. ¿Y qué te va a quedar? Te quedaría así. Menos 1 por menos 7n te daría 7n. Cambiamos la desigualdad. Menos 1 por menos 254 te sale 254. Quiere decir que el valor de n tiene que ser mayor que ¿cuánto? Que 254 sobre 7. Para eso dividimos 254 sobre 7. ¿A cuánto sería? Para eso tomamos las dos primeras cifras. A 3. 3 por 7 daría 21. Al 25 sobraría 4. Bajamos 4. ¿A cuánto? 44 entre 7 sería a 6. 6 por 7 sería 42 y sobraría 2. Como sobra 2, le vamos a colocar alfa y nos quedaría así. 254 entre 7, ¿a qué vendría a ser igual? A 36, alfa. 36, alfa. ¿Qué quiere decir? Que los valores que toma n tienen que ser mayor que ¿cuánto? Que 36, alfa. Entonces, ¿qué valores tendría que tomar la n? Allá, profesor, un valor mayor, entero, que 36, alfa. Sería 37, 38, 39, 40, 41 y puntos suspensivos. Ahora, ¿qué te pide con respecto a eso? Ah, profesor, nos pide el sexto término negativo. Como nos pide el sexto término negativo, decimos, aquí tenemos el primer término negativo, aquí tenemos el segundo término negativo, aquí tenemos el tercer término negativo. Cuando la n vale 40, vamos a hallar el cuarto término negativo. Si la n vale 41, estamos hallando el quinto término negativo. Pero ¿a qué nosotros nos pide? Nos pide el sexto término negativo. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle un poquito más. Le agregamos para llegar al sexto término negativo. O sea, quiere decir que la n tendría que ser 42. ¿Para qué? Para poder hallar el sexto término negativo. Entonces le vamos a colocar los puntos suspensivos. Por lo tanto, si queremos hallar el sexto término negativo, tendría que ser cuando la n vale 42. ¿Qué hubiese pasado si te pide el segundo término negativo? Tendrías que reemplazar cuando la n vale 38. Como nos pide el sexto término negativo, la n tiene que valer ¿cuánto? 42. ¿Y dónde lo reemplazamos? Lo reemplazamos en el t sub n. Por lo tanto, ya vamos a hallar el sexto término negativo. Y este va a ser igual a 254 menos 7n. Pero ya sabemos que la n nos ha salido ¿cuánto? 42.
Lo colocamos de esa manera y ya vamos a hallar el sexto término negativo. Este va a ser igual a 254 menos, ¿cuánto sería 7 por 42? Operamos. 7 por 2 sería 14, llevo 1, 7 por 4 28 y 1 29. Quiere decir que el sexto término negativo va a ser igual a ¿cuánto? Para eso operamos. 254 menos 294, la cantidad va a ser negativa. Por lo tanto, los signos diferentes se restan. Restamos 294 menos 254. ¿Cuánto te saldría? Restando nos saldría ¿cuánto? Nos saldría menos 40. Por lo tanto, el menos 40 te representa el sexto término negativo. Y si menos 40 te representa el sexto término negativo, vas a marcar la alternativa A.